desempeño de las unidades individuales, es decir, de los consumidores, la familia, industria y empresa. Fíjense que la microeconomía no interviene el gobierno, no interviene el Estado. Las relaciones se dan entre la oferta y la demanda, tanto de las familias o consumidores y de las empresas e industrias. También la microeconomía analiza las decisiones que esas unidades individuales toman en relación con la asignación de los recursos y precios de bienes y servicios. Por lo tanto, el precio, cuando se fija el precio es inducido por efecto de la relación entre la oferta que realiza el empresario y la demanda que realizan los consumidores. La microeconomía se concentra en la oferta y demanda y en otros factores que se determinan en los niveles de precios. Esa microeconomía examinará cómo una empresa específica podría maximizar su producción y capacidad de modo que pudiera reducir precios y competir mejor. Todos sabemos que en la medida que hay mayor competencia, los precios se reducen. ¿Por qué? Porque el empresario al menos intenta cubrir su costo de producción y la única forma de competir a nivel de costo es reduciendo precios, de manera que su producto salga al mercado al igual que el producto de la competencia y puedan competir de una manera eficiente, efectiva y redistributiva de ese mercado. Por tal razón, la microeconomía obedece a las interrelaciones de oferta y demanda a través de los productores y los consumidores. Vamos a ver quién está intentando entrar. Vamos a ver cómo está aquí. Continuamos. Ya va. Vamos a hacer un repaso de la comparación entre la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía, ¿verdad? ¿Qué analiza la microeconomía? La conducta de consumidores a través de la curva de la demanda, mediante la teoría de la utilidad y la ley de igualdad de utilidades marginales que vimos en la clase anterior. Vamos a hacer un repaso hoy, o si no, en la próxima clase. La conducta de los proveedores se analiza mediante la curva de oferta, que determina la teoría de la producción y la ley de rendimientos decrecientes. La determinación de precios a través de la combinación de oferta y demanda y la elasticidad de precios, ya sea elástica, inelástica o unitaria, que vamos a ver en la unidad 3. ¿Cómo se comporta el Estado a nivel microeconómico? Controla y regula el mercado, mas no interviene. Él solamente obtiene ingresos y realiza gastos. Esos ingresos los obtiene a través de los impuestos. ¿Qué significa la microeconomía? La rama de la economía que estudia el comportamiento de un consumidor, individual, empresa o familia. A diferencia de la macro, que analiza el comportamiento de la economía nacional e internacional. La microeconomía trabaja con variables tales como demanda, precio, oferta, producción empresarial, productividad y costos económicos. Y la macroeconomía trabaja con agregados económicos que ya vimos en el semestre anterior, como el Producto Interno Bruto, la demanda agregada, la oferta agregada, el ahorro nacional, la inversión nacional, gasto público, inflación, exportación, importaciones, consumo nacional, divisa, crecimiento, desarrollo económico y balanza de pago. El campo de aplicación de la microeconomía es las cuestiones operativas que conciernen internamente a las empresas de la familia y a nivel macro todo lo que se refiere a aspectos ambientales como decisiones gubernamentales e industriales. El alcance, ya va, creo que me... Ok, el alcance de la microeconomía es a nivel individual, la demanda, la oferta, los precios de los productos, precios de productos por separado, no de la canasta básica, los salarios, entre otros. Y la macroeconomía, todo lo que tiene que ver con el nivel general de precios de toda la producción nacional, la distribución, entre otros. ¿Por qué es importante analizar la microeconomía? Porque se determinan los precios de un producto, los precios de los factores de producción conocidos por todos, como la tierra, la mano de obra, el capital, y la macroeconomía analiza a nivel general la estabilidad nacional de los precios, resuelve problemas como la inflación, la deflación, la estanflación, el desempleo y la pobreza. Y finalmente, ¿de qué forma la microeconomía estudia los precios? A través de los precios individuales de los productos, los bienes complementarios y los bienes sustitutos, mientras que la macroeconomía analiza los precios de una forma general,
a través del índice general de precios y a través del deflactor del Producto Interno Bruto. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? En resumen, sería la microeconomía estudia el mercado interno, la economía del mercado interno y la macroeconomía, que es el mercado externo, Sí, la pero la economía de los... microeconomía, muy bien, Suárez. La microeconomía lo estudia a nivel interno siempre y cuando las relaciones sean productores-consumidores. No interviene el gobierno. En cambio, la macroeconomía analiza la intervención del gobierno, la intervención de la familia y de los empresarios. Es decir, que la microeconomía es un subconjunto de la macroeconomía. ¿Ok? Individualmente se analiza la micro y en forma general, a nivel del contexto nacional e internacional, se analiza la macroeconomía. Eso es correcto. En todo caso, la microeconomía depende de la macroeconomía. Sí, exactamente. Verá, primero la empresa nace como un emprendimiento, luego se generaliza como una empresa y cuando la empresa crece, se anexa a un sector industrial. Ese sector industrial puede ser el sector primario, el sector secundario, el sector terciario, entonces ahí estaría dentro de la concepción macroeconómica donde el Estado interviene para controlar el equilibrio de ese sistema económico a través de los agentes económicos, llámese familias, empresas, gobierno y comercio internacional a nivel macro. Muy bien, exactamente, así es, Moncayo. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Otro aporte? Bien. También el análisis microeconómico, nos podemos hacer la pregunta, ¿verdad? La microeconomía se analiza de abajo hacia arriba, partiendo del consumidor, luego del empresario. A diferencia de la macroeconomía que se analiza de arriba hacia abajo, partiendo del Estado, luego el empresario y finalmente el consumidor. Y nos hacemos la siguiente pregunta a nivel del análisis microeconómico. ¿Cómo afectará el precio de una determinada mercancía la cantidad de su demanda, de un producto? En cambio, cuando vamos al campo macroeconómico, tenemos que analizar la cesta básica, la cesta de todos los precios, todos los bienes y servicios. Nos hacemos la pregunta, ¿cómo el Producto Interno Bruto podría ser afectado por la tasa de desempleo? Por supuesto, el desempleo afecta a todos los agentes económicos y el Producto Interno Bruto también. Es decir, que la macroeconomía es mucho más generalizada y toma decisiones de orden gubernamental, nacional o internacional para corregir de qué forma la tasa de desempleo afecta negativamente el crecimiento del Producto Interno Bruto. En cambio, en la microeconomía solamente nos vamos a centrar en el precio de un producto en específico, no de todos los productos, sino de un producto que afecta a una familia en cuanto a cómo gasta su presupuesto familiar. ¿Duda, pregunta con respecto a la diferencia entre la microeconomía y la macroeconomía? ¿No hay dudas? No, economista. Ok, gracias. Continuamos. ¿Qué relación tiene la economía con otras ciencias? Porque otras ciencias se alimentan de la economía y viceversa. ¿Qué relación tiene la economía con la administración, carrera a la cual ustedes siguen? Porque un administrador tiene que tener y tiene que manejar elementos económicos. Se relacionan debido a que ambas, en su campo de estudio, abordan aspectos financieros, es decir, la satisfacción de necesidades por medio del dinero. Quiere decir que la administración, que gerencia, tiene que tomar en cuenta conocimiento de cómo se comporta la economía de ese país y la economía empresarial. Por su parte, la economía con el derecho, ¿cómo se relaciona? Dice, esta rama del conocimiento se relaciona debido a que una sociedad está más conformada por leyes, leyes administrativas, leyes económicas, y estas leyes delimitan o modifican de alguna manera la conducta económica de los individuos. Está la ley de la oferta, la ley de la demanda, la ley de precios, la ley de crecimiento y desarrollo económico, la ley de producción, la ley de costos, entre otras leyes que se relacionan directamente con el acervo económico. Con la psicología también se relaciona la economía. Dice, ambas enfocan su estudio al comportamiento de los individuos a la hora de elegir
El individuo elige porque psicológicamente está consciente de que esa elección le va a generar un beneficio. Este estudio puede ir desde que el sujeto cree necesario para satisfacer sus necesidades hasta el apego emocional que llega a crear a sus propios bienes. O sea, cuánto le satisface el bien comprado en términos monetarios y en términos de satisfacer sus necesidades económicas. Por esa razón, el individuo ejerce la psicología del consumidor cuando va al mercado y empieza a elegir qué bienes le provee mayor satisfacción según el precio del producto y según la calidad de ese producto. Interviene la psicología. Con la historia, ambas ramas científicas se relacionan fuertemente entre sí debido a que muchos acontecimientos históricos han venido influenciados por luchas económicas. De esa forma surgieron los sistemas económicos, partiendo del primitivismo, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el socialismo y el comunismo. Quiere decir que históricamente la economía se ha analizado de diferentes modos de producción o sistemas económicos de producción hasta el siglo XXI, desde que la tierra es tierra, y cada uno de ellos ha tenido confrontamientos y luchas antagónicas entre los agentes económicos, llámense productores, familias o estados, incluso del imperio griego, del imperio romano. Desde que nacieron las monarquías siempre ha habido conflictos históricos por lograr un mayor empoderamiento de la economía de esas naciones y de esos reinos. Y con respecto a la economía y la sociología, se relacionan de manera directa. Fíjense, las migraciones de los pueblos, las migraciones de las personas tienen que ver con incidencia económica. ¿De qué forma esas migraciones no controladas afectan la economía de una nación? Por lo tanto, ambas ciencias se relacionan de manera directa debido a que la sociología estudia las diferentes estructuras sociales que van modificadas, creadas o distribuidas por factores económicos. La diferenciación de la clase social, en la clase alta, la clase media, la clase baja, están influenciadas por las características sociológicas de su población y que de una u otra forma incide en los preceptos económicos. Y la economía con las ciencias exactas, la matemática, la estadística, están basadas en técnicas y métodos matemáticos, igual que esta ciencia, quiere decir que la matemática y la estadística aportan información relevante para la toma de decisiones en cuanto a población, en cuanto a muestra, a investigación de mercado, en cuanto a la forma de estudiar las series temporales de los acontecimientos económicos. Por tal razón, la economía se nutre tanto de la matemática como de la estadística. Con la matemática directamente, la matemática es una rama auxiliar de la economía. Por eso que los economistas, afortunadamente, tenemos buena base en matemática, porque de hecho yo en mi carrera yo vi 4 matemáticas: matemática general, matemática financiera, matemática empresarial y matemática industrial. Por lo tanto, esas matemáticas proporcionan herramientas que utilizamos los economistas para interpretar gráficos, curvas, tablas, además del álgebra y el cálculo, que nos permiten construir elaborados modelos econométricos, modelos de cómo incide el comportamiento de los mercados, cómo incide el comportamiento de los consumidores, de manera de poder interpretar el Producto Interno Bruto, sus variables, los modelos económicos, la tasa de desempleo, la tasa de inflación, así como variables microeconómicas también, tales como la demanda, la oferta, el precio, la producción y los costos, entre otras. De allí que la matemática nos aporta información numérica para poder interpretar esas tablas, esos números y esos gráficos. Y con la filosofía también la economía tiene relación. Ambas están estrechamente relacionadas, pues muchos escritos de Karl Marx, padre del socialismo, pueden ser catalogados como obras económicas y filosóficas. El caso del Capital. El Capital es la obra filosófica de Karl Marx para poder determinar que el socialismo es un sistema económico lamentablemente mal elaborado, mal trabajado, mal confrontado por las economías que hoy en día conocemos, y que además el caso filosófico puede ejercer sobre la economía el filosofar sobre la vida, el filosofar sobre los problemas económicos y cómo pueden ser resueltos estos problemas económicos a través de los diferentes
sistemas económicos. La economía con la ciencia política, con la politología, ambas van de la mano. Cuando John Maynard Keynes, padre de la economía del siglo XX, observó que los hombres prácticos, que se creen muy exentos de cualquier influencia intelectual, suelen ser esclavos de algún economista difunto. ¿Verdad? Muchos hombres hablan de la economía, pero no saben cómo se maneja la economía internamente. Las teorías económicas influyen en la política. Ejemplo de las ideas económicas de liberalización de Milton Friedman, cuando propuso la economía monetaria, y él decía que la inflación se podía controlar siempre y cuando el gobierno tuviese una política monetaria de alto impacto restrictiva, de manera de poder controlar la emisión de billetes y moneda. ¿Ya? Esta política monetaria de Milton Friedman tuvo una gran preponderancia en la política del presidente norteamericano Ronald Reagan, quien fue postulado en su segundo mandato y ganó la presidencia porque había ejercido un fuerte impacto en la circulación monetaria, bajando la tasa de interés, pero recogiendo toda esa caudal de dinero que existía en la economía norteamericana y que por supuesto generaba inflación. Entonces, en realidad, la ciencia política sí tiene un impacto positivo en cuanto al ordenamiento económico a través de la política fiscal, de la política monetaria, de la política cambiaria. Y eso es parte del acervo que la política, no la politiquería, la política genera dentro del concepto de economía. Con respecto a la geografía nos permite a través de los mapas, por decir algo, a través de las condiciones climáticas, poder evidenciar los niveles de producción de las provincias o de las regiones. Una posición geográfica de un país es un factor determinante e importante de la prosperidad del mismo. Por eso vemos que los países que tienen costa marítima son más desarrollados o tienen una mejor circulación de sus productos a través de ultramar. Sus productos llegan mucho más fácil por vía marítima que por vía terrestre. E incluso las capitales que están cerca del mar son las capitales más prósperas, porque allí es mucho más, se pueden asentar puertos, aeropuertos, y existen factores de dicha posición que determinan un potencial económico por la proximidad de los mercados y la abundancia de los recursos disponibles. Quiere decir entonces que las condiciones climatológicas, las condiciones culturales, demográficas y geográficas son importantes para el desarrollo de la economía en cuanto a la relación con otras ciencias. Con las ciencias naturales también se revierte la economía, el caso de la química, la física, la biología. Todas estas ciencias vienen relacionadas entre sí por el simple hecho de que el ser humano es un sujeto y la interacción con su entorno en forma biológica, como el ser humano a través de la naturaleza provee sus necesidades y sus servicios, a través de su organismo químico está capacitado para poder alimentarse. En el caso de la biología, estudia todo aquello que compone el sujeto, tales como las células, el tejido, los órganos, los sistemas. En el caso de la química, estudia los elementos químicos y moléculas que conforman o necesita el cuerpo humano, tales como oxígeno, agua, proteínas, lípidos y carbohidratos. Y con respecto a la física, estudia lo referente al movimiento de los cuerpos, la velocidad, la fuerza, la distancia y el tiempo. Entonces, fíjense ustedes de qué forma la economía se relaciona con otras ciencias, ya sean naturales o ciencias sociales. Ella no está aislada, ella se nutre de cada una de esas ciencias para poder resolver un problema económico, ya sea microeconómico o macroeconómico. Y finalmente, la economía estudia las necesidades del individuo y las alternativas para satisfacer dichas necesidades. ¿Alguna pregunta con respecto a la teoría, a la relación de la economía con otras ciencias sociales y naturales? ¿Alguna duda? No, economista, gracias. Ok, bien, perfecto. Vamos a analizar ahora la teoría general de precios. El precio como una variable importante dentro de la concepción microeconómica. Aquí vemos como este señor está vuelto loco viendo los productos, viendo los precios. ¿Cuál se lleva? ¿Okay? Buscando economicidad en cuanto a la elección. Por lo tanto, el primer eslabón de la cadena económica más importante en un país son las familias. Las familias son dueñas de los factores de la producción. ¿Qué factor de la producción? Factor trabajo. Ofrecen trabajo a cambio de un salario.
y a la vez los individuos que la componen adquieren bienes para su propia satisfacción. A la familia se le denomina unidades económicas de consumo. En cuanto a las empresas, que es el otro eslabón de la microeconomía, son las denominadas unidades económicas de producción. Entonces, a nivel microeconómico tenemos la unidad de consumo representada por las familias o consumidores y las familias, perdón, y la unidad económica de producción representada por las empresas. Estas combinan los factores de producción de tal manera que obtienen a cambio resultados productivos. Estos bienes tendrán un precio que será la forma de expresar su valor económico en términos monetarios. Entonces, la familia, la unidad de consumo y la unidad económica de producción son los principales elementos de la microeconomía. Ahora bien, ¿qué es el precio? ¿Qué es esa variable microeconómica que tanto nos atormenta a la hora de ir a hacer las compras? El precio es el elemento de la mezcla de mercado, de marketing, que produce ingresos y por consiguiente, a mayor utilidad, mayor precio. A mayor escasez, mayor es el precio. Cuando los productos son escasos, su precio aumenta porque el empresario no puede producir tanto y tiene que producir a elevados precios. O sea, su capacidad productiva es mínima y tiene que aprovechar la alta demanda en el mercado. El precio es uno de los elementos más flexibles. Tiende a subir, tiende a bajar en fracciones de segundo. Se puede modificar rápidamente a diferencia de las características de los productos y los compromisos con el canal de distribución. Quiere decir que hay precios flexibles, hay precios rígidos, hay precios que aparecen en la mañana según la actividad inflacionaria, cambian al mediodía o cambian en la tarde, entonces tiende a ser flexible de acuerdo a las condiciones imperantes de la moneda de esa región. La competencia de precios podemos establecer que es la forma más grave que enfrentan las empresas. Pese a ello, muchas empresas no manejan bien la fijación de precios. Muchos empresarios piensan que colocar el precio es incrementar en un 30 o un 50% el precio de compra de su materia prima. No, eso no es tan fácil. Hay que analizar el mercado. Hay que analizar la posición crediticia, la posición de los clientes. Hay que analizar las regulaciones gubernamentales para poder ajustar ese precio de manera que ese precio pueda cubrir sus costos de producción, sus costos de administración, sus gastos, pago de sueldo. O sea, no es algo muy sencillo, por eso es importante que cuando se vende un producto se determine el costo unitario. ¿Cuánto me costó fabricar ese producto? ¿Cuánto pagué en mano de obra, en materia prima, en servicios básicos? De aquí que la fijación de precios no es algo tan sencillo como parece. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los empresarios cuando fijan los precios? Uno, la fijación de precios está demasiado orientada a los costos, como les decía. Muchos empresarios colocan su precio en base al costo. Es decir, si el costo de fabricar un pantalón fue de $100, bueno, vamos a incrementarlo un 30% o un 50% para venderlo. No, eso no es así tan sencillo. Hay que determinar cuánto me cuesta cada insumo para que compré para fabricar ese pantalón, cuánto me costó el algodón, cuánto me costó los botones, el hilo, el cierre. En base a ese costo, yo lo sumo, lo divido entre el número de productos de materia prima y allí puedo establecer cuál podría ser un precio de venta. Ahora, ese precio de venta siempre, por lo general, debe ser superior a un 30% cuando la inflación es mínima y un 50% cuando la inflación es acelerada, porque yo tengo que recuperar el tiempo de permanencia de ese producto en el mercado hasta que se venda. Y durante ese tiempo de permanencia de ese producto en el mercado hasta que se venda, yo tengo que pagar servicios básicos, agua, luz, teléfono, internet, tengo que pagar sueldos y los salarios. Entonces yo tengo que determinar y analizar cómo se comporta económicamente la región, las preferencias y los gustos de los consumidores. Al igual también tengo que tomar en cuenta cuál es el nivel de ingreso de esos consumidores, de qué manera de poder ajustar el precio acorde a las necesidades de esos consumidores. Otro error que se comete es que los precios no se modifican con la frecuencia suficiente para aprovechar los cambios del mercado. Muchas veces los precios permanecen rígidos y esa rigidez obedece a que la inflación es muy mínima. Cuando la inflación es mínima, los precios no crecen tanto, entonces se puede satisfacer la demanda de los consumidores. Allí donde un empresario que eleve cada vez los precios sin justificación, automáticamente su producción no va a salir al mercado porque el consumidor
manteniendo la soberanía del consumidor a través de las preferencias, él sabe que la competencia tiene un precio mucho menor y por supuesto va a comprar ese producto en esa competencia. Entonces allí es donde el empresario muchas veces comete el error de ir incrementando los precios sin ninguna justificación económica por efecto del incremento de la inflación. Y otro error que se comete es que el precio se fija con independencia al resto de la mezcla de mercado. ¿Cuál es la mezcla de mercado? Plaza, precio, promoción y producto. Y no como un elemento intrínseco de la estrategia de posicionamiento del mercado. Es de allí que el consumidor, perdón, el empresario tiene que analizar cuál es su posición estratégica dentro del mercado, qué gusto y preferencia va a satisfacer, cuál es el nivel de consumo, cuál es el nivel de producción de productos sustitutos o productos complementarios, cuál es el número de competidores, cuál es el número de clientes. Y eso es lo que analiza intrínsecamente la estrategia de su posicionamiento en el mercado. Igualmente, él tiene que analizar el número de clientes, el número de proveedores, los impuestos que tiene que pagar, cuál es la regulación espontánea de esos impuestos. Entonces, eso no puede tomarse por fuera de la mezcla de mercado y mucho menos no se puede analizar a diestra y siniestra cuál es la estrategia de su posicionamiento dentro de la competencia. Entonces, esos son los errores que más se cometen al vender los productos. Y finalmente, el precio no es lo bastante variado por los diferentes artículos. Los artículos varían por tamaño, por presentación, por colores, por calidad de productos, por segmentos de mercado. No es lo mismo un segmento de mercado para dama o para caballero o para niño. No es lo mismo un segmento de mercado en la ciudad o en el campo, en una capital o en las ciudades de la costa. Y también las ocasiones de compra. Hay ocasiones de compra donde el empresario podría aumentar los precios, tal es la época, el Día de la Madre, el Día del Padre, épocas de Navidad, épocas de vacaciones. En el caso del turismo, los precios en épocas turísticas de los hoteles es mucho más elevado. Allí existe la libertad que el empresario puede incrementar los precios, las tarifas de los hoteles o de los servicios comestibles, pero no en épocas bajas. Entonces el empresario tiene que tener mucha formación microeconómica para poder ajustar sus precios de acuerdo a la realidad, a los gustos y preferencias de los consumidores y al ingreso de esos consumidores en determinadas épocas del año. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud con respecto al análisis de los precios? ¿Preguntas, dudas, aportes, sí o no? No economista, muchas gracias. Okay. No, economista, gracias. Bien. Ahora, ¿cómo el empresario debe fijar los precios? Pongan atención a esta clase porque luego viene la parte práctica. Una empresa debe poner un precio inicial. Cuando desarrolla un nuevo producto, no puede colocar precios elevados. ¿Por qué? Porque él tiene que utilizar precio de penetración, precio de captación, precios donde el consumidor se sienta atraído, precios por debajo de la competencia. Cuando introduce un producto normal en un nuevo canal de distribución o área geográfica y cuando licita para conseguir nuevos contratos, siempre todo empresario, cuando licita para conseguir nuevos contratos a nivel del gobierno, por supuesto tiene que colocar precios bajos, porque es la única forma de que su contrato sea tomado en cuenta. Esa empresa debe decidir dónde posicionar su producto en cuanto a calidad y precio, en el sector comercial, en el sector empresarial, industrial, en un campo, en una ciudad, una metrópoli, dependiendo del cliente objetivo, ¿ya? Tales como el de automóviles, es posible encontrar hasta 8 puntos de precio. Los automóviles tienen diferentes precios dependiendo marca, color, concesionario, vehículos grandes, vehículos medianos, vehículos pequeños, vehículos para la familia, vehículos para pareja. O sea, hay diferenciación de productos y es lo que conocemos como la competencia monopolística. En la medida que hay una competencia monopolística y un oligopolio, la extensión de la producción será mucho más diversificada y eso proveerá al consumidor de elegir y tomar su mejor decisión a la hora de comprar un vehículo. Fíjense aquí, tenemos los diferentes segmentos y los diferentes ejemplos de vehículos. Por ejemplo, el Rolls Royce tiene un segmento definitivo para una determinada clase de compradores. El Mercedes-Benz
tiene un cemento dorado, porque principalmente para personas de edad adulta o adulto mayor que tienen una calidad de vida mucho más elevada y por supuesto pueden adquirir este tipo de vehículos. El vehículo Audi es un vehículo de lujo, el vehículo Volvo para casos especiales, el Buick es para clase media, el Ford Escort tiene para segmento que genera facilidad y comodidad a sus clientes. El Hyundai tiene imitaciones, es un vehículo mucho más barato, mucho más popular, mucho más económico. Y finalmente el Kia tiene un solo precio, como son precios económicos, los vehículos, los repuestos son de fácil adquisición, su tecnología es muy buena, pero es un vehículo popular. Entonces, de esa forma se fijan los precios dependiendo el segmento al cual va dirigido ese producto o ese servicio. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas? No me están atendiendo la clase. Vamos a ver. ¿Dudas? Mumal, ¿dudas? Sebas, Karina Perugachi, Cerón, Portilla, su cámara, Miguel Quilca y Yacelga. Alexander y María Cristina, no veo su cámara activada, igual que Darly. Ya Selga, si estoy activado, economista. ¿Ah? Mi Si cámara estoy sí está activado, activada, economista, ya Selga. economista. Ah, pero como no lo veo la pura letra. ¿Hay alguna pregunta con respecto a la fijación de precios? No, todo está bien, gracias. Ok, continuamos. Ok, ahora vamos a analizar la sección de objetivos que se fijan los precios. ¿Qué objetivos se toman en cuenta cuando se fijan los precios a nivel microeconómico? Lo primero que debe saber la empresa es decidir dónde quiere posicionar su oferta de mercado, dónde quiere posicionar su producto. Cuanto más claros sean los objetivos de la empresa, más fácil será fijar el precio de sus productos en el mercado. Por lo tanto, una empresa puede buscar cualquiera de estos 5 objetivos principales para fijar su precio. Ponga mucha atención a los objetivos que persigue la empresa cuando fija los precios. Por supuesto, el más importante, supervivencia, sobrevivir, que su empresa dure muchos años ofreciendo bienes y servicios de calidad, utilidades actuales que sean máximas, que permanezcan en el tiempo esas utilidades y que no disminuyan. Participación máxima del mercado, por ejemplo, la empresa Movistar, Claro, Tuenti, CNT compiten en el mercado por sobrevivir, por tener las máximas ganancias y por que su participación sea de tener mucho más clientes, prestándole buen servicio de calidad, prestándole buena tecnología y buenos productos accesibles a diferentes niveles de ingresos de su público. Capturar la máxima segmentación superior del mercado, capturar más clientes, ya sea clientes adolescentes, clientes de edad adulta o de edad mediana, clientes empresariales o clientes individuales. Entonces, otro objetivo es el liderazgo de la calidad en los productos. En la medida que la empresa mantenga un liderazgo de calidad, de servicios, su producto, por supuesto es una empresa que tiene ganado el mercado en cuanto al establecimiento de la fijación de sus precios. Entonces, si una empresa quiere permanecer en el mercado, tendrá que velar por estos 5 objetivos para fijar sus precios de referencia. Ok, entonces vamos a definir lo que es un precio de mercado. Un precio de mercado es un precio corriendo de equilibrio. ¿Qué es un precio corriendo de equilibrio? Es el punto preciso donde se corta la curva de oferta y demanda. Un precio de mercado, precio de equilibrio, es aquel precio que satisface al vendedor porque él puede cubrir sus ventas, sus ganancias y sus costos. Pero también satisface al consumidor porque él está satisfecho con la compra que realizó. Porque esa compra que realizó satisface sus expectativas, satisface sus necesidades y todavía le queda dinero para ahorrar. Entonces, un precio de equilibrio es aquel precio donde se intersectan las curvas de oferta y demanda, donde no hay excedente, pero tampoco hay escasez. Es un precio que satisface tanto a vendedores como a compradores. Otro es el precio único. Ese precio único es donde todos los compradores y vendedores conocen las ofertas,
donde conoce las características de los productos, las condiciones de oferta, oferta al crédito, oferta al contado y todo tiene accesibilidad. Es un precio único que satisface también tanto a vendedores como a compradores. Y un precio normal es cuando los precios corrientes, ¿verdad? O precios de mercado se mantienen durante un tiempo suficiente de manera de asegurar la continuidad de la producción y su ajuste respecto al consumo. Observamos muchos productos comestibles de la leche, el tomate, que no varían de precio y si varían son mínimas cantidades imperceptibles al bolsillo del consumidor. ¿Okay? Ahora, cuando los precios varían, ya dejan de ser precios de equilibrio y precios únicos y precios normales. En conclusión, podemos decir que un precio de mercado reúne las condiciones mínimas de mantenerse un tiempo en el mercado de manera que pueda satisfacer los diferentes niveles de consumo y por un tiempo prolongado que no afecte la inflación y tampoco afecte el bolsillo del consumidor. Y este precio de mercado puede ser un precio corriente de equilibrio, un precio único o un precio normal. Y está el precio de monopolio, que es determinado por la influencia de un solo vendedor. Claro, el precio de monopolio, él no tiene competencia. Él fija el precio y el consumidor tiene dos opciones. Una, comprar ese precio y dos, dejar de comprar. Aquí no hay salida. O lo compro o no lo compro. Entonces el consumidor no tiene ninguna ayuda gubernamental porque la microeconomía, no, el gobierno no interviene y él tendrá que adaptarse a los precios que fija el único vendedor de ese bien o de ese servicio. A diferencia de cuando hay precios fuera del mercado, también se le llama precios clandestinos o precios del mercado negro o precios no fijados por la regulación empresario-consumidor. Hay un precio máximo para los artículos de primera necesidad, son precios muy elevados. También son precios para artículos de lujo, ¿verdad? También se le llama precio sostén para evitar bajas que perjudiquen a los bienes o a los servicios. Son precios que no pueden bajar, ¿okay? Porque no garantizaría la permanencia del empresario dentro del contexto mercadológico. O los grandes precios, que son precios máximos donde los consumidores no pueden consumirlo porque su sueldo, su salario no les da para comprar esos productos. Entonces tendrán que comprar productos sustitutos de menor calidad. O sea, se le llama precios fuera de mercado. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, cada día el dólar sigue subiendo y es inaccesible para un consumidor venezolano comprar bienes y servicios en términos de dólares, porque no le alcanza, o sea, un sueldo mínimo de $2 es imposible comprar la canasta alimentaria y mucho menos adquirir la canasta básica. Entonces eso se le llama precio fuera de mercado, precio clandestino o precio en el mercado negro. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Digan sí, digan no, pero pongan atención. Necesito respuesta. No, ninguna. No economista, todo está claro. Entonces, le voy a dejar para que analicen estos videos. Van a ver esos videos. ¿Cuáles son? Concepto de microeconomía, concepto básico de microeconomía, relación de economía con las demás ciencias, economía y otras ciencias, micro y macro versus macro, microeconomía y teoría de precios. Entonces, ustedes van a ver estos videos, van a analizarlos y van a hacer una actividad con esos videos. Son videos que no duran más de 2 minutos, pero van a aprender bastante más de lo que están aprendiendo en clase. Van a reforzar su conocimiento. Bien. Esos videos están en la plataforma, los links. Sí, ya se los subo a la plataforma. Ajá, correcto. Economista, la plataforma aún no se activa. No, a partir del lunes se les activa, a partir del lunes. ¿Cuánto tiempo tenemos para presentar las actividades de economista? Una semana. Una semana. El 30 ya deben estar realizadas las actividades. Bien. Vamos a analizar también los modos o sistemas de producción que han atravesado la ciencia económica durante mucho tiempo. ¿Cuáles son las formas en que la vida de la humanidad ha producido toda su producción a nivel mundial? Entonces se le llama modos o sistemas de producción. Comenzamos. ¿Qué es un modo de producción?
El modo de producción señala la forma y característica de cómo se producen los bienes y los servicios materiales necesarios para la existencia del hombre a través de su consumo. También podemos definirlo como el elemento básico que permite explicar y comprender la naturaleza de la sociedad, llamado modo de producción o sistema de producción o sistema económico. De allí que un modo de producción se forma por la unidad dialéctica de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción. Cuando hablamos de fuerzas productivas, se refiere a las diferentes formas de producir bienes y servicios, sea manual, sea técnica, rudimentaria, de cómo cada uno de estos modos generó información para poder conseguir satisfacer las necesidades económicas. Y las relaciones de producción son las relaciones de independencia, de interdependencia entre un empresario y un trabajador, un empresario, un obrero, entre el reino y sus siervos de la gleba o sus vasallos, entre los cazadores en la época primitiva, el esclavista y el esclavo, de manera que cada uno de estos modos de producción generan fuerzas productivas y relaciones de producción, como vamos a ver a continuación. También podemos decir que un modo de producción no se da en forma pura, sino a través de muchos años. En toda sociedad o formación socioeconómica coexisten simultáneamente varios modos de producción entre un entrelazamiento complejo. Fíjense el caso, lamentablemente, de Venezuela, que venía de un sistema económico capitalista y pasó a un destructivo sistema económico socialista, el caso de Cuba también. Afortunadamente, Ecuador eligió bien, dicen algunos, porque el gobierno que genera el actual presidente sigue siendo un gobierno capitalista y no va a ser un gobierno socialista como otros países. Entonces, es una forma de elección. Existen diferentes tipos o modos de producción, principalmente el inicial es el primitivo, cuando en la época de las cavernas existía la recolección de la caza, la pesca, la agricultura, era el sustento económico, y cuando había guerras entre tribus, esos guerreros que eran capturados pasaron a ser esclavos. Y de esa forma nace el sistema asiático, el sistema esclavista, posteriormente el sistema feudal, el capitalista y el socialista. El sistema asiático no es muy importante. Lo importante primero es el primitivo, el esclavista, el feudal, el capitalista y finalmente el socialista, también llamado comunista. Entonces vamos a analizar cada uno de ellos. Ahora, ¿qué llamamos relaciones de producción? Aquellas relaciones que se dan entre un agente económico que tiene mucho poder y otro agente económico que tiene poco poder. Por ejemplo, estas relaciones de producción son las relaciones entre los hombres originadas en el proceso productivo, principalmente en la división social del trabajo, en la relación de propiedad o no propiedad de los medios de producción, en la distribución de la riqueza socialmente producida. En cada modo de producción hay una clase dominante y una clase dominada. La clase dominante tiene la propiedad privada, perdón, la propiedad. La clase no dominante no tiene propiedad, pero la trabaja. Igualmente hay una riqueza social producto de esa dominación de clases. Hay una división social del trabajo. ¿Por qué cada día nos profesionalizamos más? Para no ser la clase dominada, sino tomar decisiones y ser la clase dominante. De esa forma se dan las relaciones de producción. Entonces podemos identificar que las relaciones de producción son la forma bajo la cual se manifiestan las fuerzas productivas, el potencial productivo, derivado de la acción de la naturaleza, de la fuerza de trabajo humana, sobre los medios de producción de mayor o menor desarrollo, que es decir, que en cada modo de producción existe una fuerza dominante productiva y una fuerza no dominante, pero que también es productiva. Y esa relación se da a través de los medios de producción, de los materiales sobre los cuales se ejerce fuerza humana, intelectual o física para producir un mayor o menor desarrollo económico. Comenzamos entonces con el modo de producción primitivo, cuando nace la naturaleza humana. En este modo de producción primitivo, también llamado comunidad primitiva, tiene las siguientes características. Los bienes producidos pertenecen a la comunidad, no hay un solo líder, sino que toda la comunidad, en forma equitativa, genera esos bienes producidos, ya sea a través de la caza, de la pesca, de la agricultura, de la fabricación de herramientas.
Por lo tanto, los medios de producción y los instrumentos de trabajo pertenecen a toda la comunidad. No hay líderes, todos toman decisiones, cómo se produce, cuándo se produce y para quién se produce. Las relaciones de producción no existen, se manifiestan como relaciones sociales, puesto que todos tienen derecho a adquirir esa producción, a repartirse entre sus familias en forma equitativa. Esa es la comunidad primitiva. Luego surge la comunidad esclavista, donde está el esclavista y el esclavizado. Su característica fundamental radica en el tipo de propiedad privada, ¿verdad? Ya que las personas aparecen son instrumentos de trabajo. El esclavista ejerce una fuerza dominante sobre el esclavo, que es el instrumento de trabajo a través de su capacidad productiva. Por esa razón, fíjense en la figura, en la época egipcia, los esclavos trabajaban muchas horas y muchos morían en la faena por las inclemencias del sol, las inclemencias del frío. Eran tratados como animales. De esa forma sube la división de clases sociales entre la clase explotada, que es el esclavista, explotada, que es el esclavo, y la clase explotadora, que es el esclavista. También surge el modo de producción feudal. Cuando estos esclavos, cuando el esclavista no podía mantener al esclavo, dándole alimentación, vestido y vivienda, recurrió a contratar su servicio, es decir, pagarle en forma de especie, pagarle con agricultura, pagarle con tierra, y de esa forma surge la producción feudal, donde el esclavista se convierte en el dueño de la tierra, se convierte en el señor feudal, posteriormente se convierte en reyes o en reinas, y el esclavista pasa a ser el siervo de la gleba, quien trabaja la tierra del rey, le paga en especia y a su vez recibe protección del rey o de la reina o de la nobleza. Es así como surge el modo de producción feudalista. Este modo de producción surge en Europa durante la Edad Media. Sus características son la existencia de un señor feudal, que es el dueño de la tierra, que era el esclavista en el periodo anterior, y la existencia de los siervos de la gleba, que son los trabajadores de los feudos o los trabajadores agrícolas, que en la época primitiva eran los esclavos. Entonces, fíjense cómo económicamente se va produciendo las relaciones sociales de producción entre una clase dominada, una clase dominante, pero cuyo objetivo principal es la satisfacción económica y la supervivencia de cada uno de los modos de producción. Existe en este tipo de modo feudal la existencia de tres tipos de relaciones de producción. Está la relación del trabajo, cuando el siervo paga al dueño de la tierra con su trabajo, con sus horas de trabajo. La relación en especie, cuando el pago, el siervo lo hace con una cantidad determinada de especie producida. Por ejemplo, un siervo trabajaba la tierra y producía papa, ¿verdad? El 75% de la papa le era enviada al dueño de la tierra, que era el señor feudal, y él se quedaba con un 25% de la producción de papa para su autoconsumo y para venderla en el feudo o en el reino. De esa forma surge tanto la relación del trabajo como la relación en especie. Y finalmente la relación de dinero, cuando el pago se hacía mediante una parte proporcional del dinero obtenido de la venta de los productos llevados a cabo por el siervo en el mercado al reciente centro de intercambio. Quiere decir que el siervo vendía la producción en el mercado y le entregaba parte de ese dinero al dueño de la tierra, que era el señor feudal. Principalmente existe la coexistencia de una coerción extraeconómica, de una unión extraeconómica que crea una relación dominante de dependencia y servidumbre de los campesinos que habitan en los dominios del señor feudal. Por lo tanto, esos campesinos en el modo de producción esclavista eran los esclavos. De esa forma fueron creciendo los feudos, fueron creciendo el mercado, fue creciendo las relaciones sociales de producción, la relación de la clase explotada y la clase explotadora, hasta lo que conocemos hoy en día en el capitalismo. Entonces, fíjense ustedes cómo el principal nexo de contribución a la economía era el proceso económico entre estos dos agentes económicos. Por lo tanto, los feudos eran autosuficientes económica y políticamente. Producían tanto para consumo como también para intercambiar en el mercado. En este sistema de producción se da la combinación de la agricultura y la artesanía. No existían empresas, no existían fábricas.
la economía subsiste por generación de la agricultura y artesanía. De allí que el año 1756, David Ricardo, padre de la economía de la agricultura, establece que los feudos o los reinos compiten en mayor producción de productos agrícolas para ser comercializados entre los diferentes reinos, y de esa forma surgieron los reinos coloniales, como Inglaterra, como Francia, como España, como Holanda. Hoy en día son países desarrollados, producto de ese vasallaje a través histórico, a través de mantener una explotación hacia sus siervos, hacia los trabajadores de la tierra, y hoy en día son grandes imperios industriales. ¿Por qué? Porque supo desarrollar el sistema de producción agrícola y artesanal, que hoy en día la artesanía se convierte en la industria del siglo XX y del siglo XXI. Posteriormente, ese feudo, donde está la clase explotada y la clase explotadora, producto del intercambio agrícola y producto del intercambio artesanal, se fue mejorando las tecnologías rudimentales, la tecnología manual, y es la forma como surge el modo de producción capitalista, con las grandes empresas que hoy vemos el capitalismo a través de las empresas internacionales. De manera que este capitalismo tiene antecedentes que conforman la estructura en base a su origen, la acumulación originaria de capital. Los señores feudales acumularon tanto capital, tanta riqueza, que generaron nuevas empresas, generando un sistema mercantil que toma los bienes de consumo como mercancía, o sea, porque ellos también vendían a otros reinos, y se va enriqueciendo más la clase privilegiada, pero también fue empobreciendo la clase explotada, lo que hoy en día conocemos como el obrero en el siglo XX, en el siglo XXI. Por lo tanto, el capitalismo surge y se reúne de los siguientes factores: la existencia de la fuerza de trabajo libre, allí donde ese siervo de la gleba se independiza y no solamente realiza trabajo de agricultura, sino que él puede vender su trabajo fuera del feudo, puede generar servicios, se especializa, existe la contratación de esa fuerza de trabajo para la colocación de los productos en el mercado, es decir, mercancías se va independizando poco a poco, y él va aperturando nuevas microempresas para no ser una clase explotada, sino también convertirse en una clase explotadora, en una clase privilegiada. El mercado funciona como una consecuencia del elevado desarrollo técnico y una profunda división del trabajo, y hay una existencia de una previa acumulación de la riqueza. De esa forma, el trabajador también empieza a acumular riqueza, se convierte en un gran empresario, ya pasa de ser una familia a una gran empresa, y a través de la libre competencia, a través de la libre empresa, a través de buscar ese posicionamiento dentro del mercado, donde esos factores se dieron por primera vez después de un largo proceso preparatorio de la humanidad. Surge el capitalismo en Inglaterra en el siglo XVIII con la primera revolución industrial, y luego la segunda revolución industrial, donde se inventan las locomotoras, los diferentes tipos de energía. Se difundió posteriormente al resto de Europa, donde ya existían reinos que se fueron adhiriendo al desarrollo económico y al mundo, conformándose finalmente en un sistema internacional que en la actualidad abarca a mayor parte del mundo, como es el capitalismo financiero y el capitalismo monopolista. Y de otro, un sistema social en la estructura económica se caracteriza por la propiedad privada de los medios de producción. Eso es el capitalismo, y ello le permite al capitalista y a sus detentores concentrar en pocas manos, el gran excedente económico producido por la mayoría de la población. Esto está pequeñito, no sé por qué se puso pequeño. De esa forma surge el imperialismo como fase superior del capitalismo. Ya no son los países que compiten entre sí, sino que la competencia se lleva a cabo entre las grandes empresas que cohabitan en cada uno de esos países. Ese imperialismo principalmente surgió en Inglaterra y fue mejorando las condiciones de su colonia, tal como Estados Unidos, Australia, Canadá y los países que fueron conquistados por Inglaterra, igualmente Egipto. Entonces, fíjense cómo Inglaterra, a través del imperialismo, empezó a generalizar todo ese capitalismo hacia sus colonias. De hecho, hoy en día sus colonias son grandes países capitalistas. Entonces, ese imperialismo no es más que la expansión del modo de producción capitalista, que lleva inexorablemente a su estudio supremo y su fase superior. Hoy en día ese imperialismo produce una exacerbación
de las contradicciones del sistema que dará como fruto el triunfo de la clase menos favorecida. Fue tanta la explotación de ese imperialismo que los trabajadores, los obreros se sublevan en contra de su dominador, que es el imperialista. Y se produce una concentración monopolista de esos capitales financieros, los cuales han de ser colocados en los territorios dominados, en las colonias, por las principales potencias. Supone el incremento de las luchas internacionales por la obtención de los distintos mercados, dando así como resultado una aparición de condiciones necesarias para que la población se subleve, los obreros se subleven porque se sienten explotados por trabajar muchas horas laborales con un sueldo mínimo que solamente cubre su alimentación. De esa forma surge un modelo revolucionario que es el llamado socialista, promulgado por Carlos Marx, un filósofo alemán, en el año 1756, a través de su obra literaria llamada El Capital, en sus 5 tomos, y en la forma como el obrero puede sublevarse en contra del capitalismo, del capitalista, para poder lograr también ejercer el dominio de esa riqueza que se concentra en manos de ese monopolista. De esta forma surge el modo de producción socialista, a través de que este modo se basó en la teoría marxista, como le dije anteriormente, el socialismo científico pugna por una sociedad sin clases, donde ya no existe la explotación del hombre por el hombre, sino que existe un Estado que distribuye la riqueza de la población. Esto no es tan verídico, se ha comprobado que en realidad el socialismo no es efectivo, genera pobreza, pero sigue siendo una expresión teórica del movimiento proletariado, pero es un movimiento proletariado que no está formado para ejercer un dominio económico, y ningún gobierno, desafortunadamente, ningún gobierno, los aspectos sociales generan riqueza. Entonces sigue el desequilibrio social entre la clase dominante y la clase dominada. De esta forma, su socialismo utópico, un socialismo teórico, no llevado quizás a la realidad de forma completa, se mantuvo durante muchos años en la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hasta el año 89, donde 15 repúblicas socialistas soviéticas tenían como centro económico el Kremlin soviético en Rusia, en Moscú. De esa forma, lo que agrupaba era una teoría que lucha por el ideal de un régimen social que se realice con plena igualdad social, cosa que nunca se dio, donde todos los hombres somos iguales, ¿verdad? Ya sea con profesión o sin profesión, sin explotación. Sin embargo, esto no proporciona un conocimiento de los niveles organizacionales de una sociedad, y se ha comprobado que el socialismo no genera estabilidad económica y social. De esa forma, el socialismo comienza con el triunfo de la revolución proletaria. Los medios de producción pasan a ser una propiedad social, una propiedad del Estado. El Estado decide quién, cómo produce, cuándo producir, para quién producir. El Estado se hace dueño de las empresas del capitalismo, el capitalista, y empieza a generar beneficios sociales, pero muchas veces esos beneficios sociales no llegan a la población. Entonces la población se convierte en una clase dominada, dependiente del Estado, pero el Estado no genera empleo, solamente genera apoyo o bonos o ayudas a esa clase no privilegiada. Empieza a subir la escasez de medios de consumo, que será reemplazada por la abundancia, entre comillas. Existencia de una planificación en la producción, la economía y la introducción de la ciencia, la tecnología en todas sus ramas de la producción social, donde el Estado es el único garante de esa producción y apenas realiza dádivas o ayuda a esa población altamente dependiente del Estado, puesto que no hay empresas privadas ni hay contratación de recursos humanos por parte de esa empresa privada. Entonces, de esa forma, ha evolucionado históricamente la economía a través de los medios de producción. ¿Dudas? ¿Preguntas? En su material, ¿verdad?, hay algunos videos sobre esos modos de producción, como lo vemos aquí. Aquí está. Cuando ven este video, pongan atención. Cuando ven este video, van a profundizar mucho más en la evolución histórica del primitivismo al comunismo. ¿Okay? Y aquí este taller también del primitivismo al comunismo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Hay un micrófono que me está interfiriendo. El de Benavides.
¿Podría ¿Alguna? repetir un poquito lo que dijo el último de las actividades de economista? Se oía un eco. Ok, bien, en las actividades. Aquí está un video que deben ver para poder hacer ese taller de sistemas económicos. Vamos a ver qué dice el taller. Tienen que ver ese video, dice, realice este taller individualmente tomando como referencia el material de la unidad. Este video y los demás videos sugeridos, así como también otro material didáctico investigado por usted, que le aporte mayor información al conocimiento. Luego que vean ese video, van a contestar la siguiente pregunta del taller. ¿Qué es un sistema económico o modo de producción? Enúncielo. Describe los sistemas económicos que usted considera más importantes y por qué. Enuncie los elementos económicos más importantes que constituyen a cada sistema económico. Cada sistema económico, ¿cuáles son los sistemas más importantes? Y qué ventajas y desventajas genera cada sistema económico a la humanidad. Considera los sistemas económicos capitalista y socialista. Demuéstralo mediante un estudio, un cuadro comparativo. Entonces, a través de un cuadro comparativo, te van a colocar socialismo, ventajas y desventajas. Capitalismo, ventajas y desventajas. Primitivismo, ventajas y desventajas. Eso es un cuadro comparativo. ¿Okay? Pero para ello tienen que ver el video que aparece aquí, este video que está aquí. ¿No? Vamos a empezar a verlo solamente para ver de qué consta ese video. Aquí está. Ay, Dios, no está disponible. ¿Qué pasó aquí? Tengo que revisar este video. No sé por qué no está disponible. Bueno, no importa. Ahí está el video. Si no, yo se lo coloco. Yo tengo que revisar eso. Entonces, esa es la actividad que van a hacer allí. Esa actividad vence el 30 de abril a las 6 de la tarde. Ok. La otra actividad de evaluación es este informe. Luego que ven el video, van a hacer un informe. Aquí está el informe. Y si esta actividad tiene una nota cuantitativa y individual, se valora mediante los criterios de niveles de logro reflejados en el PEA, así como normas APA, y deberá contener la siguiente estructura. ¿Cuál es la estructura del informe? Ya ustedes la conocen, ¿verdad? Esta es la estructura del informe. ¿Qué se va a evaluar? La presentación normas APA, 7, ortografía, organización, calidad de la investigación, entrega oportuna, sobre todo entrega oportuna, importante. Economista, disculpe, ¿puedo hacerle una sugerencia? Dígame. Lo que pasa es que, ¿será posible que nos pueda poner los trabajos para lo que es las 23:59? Sería tan amable. Ok, está bien, está bien. ¿Cuál es la estructura del informe? La carátula con sus datos personales, institucionales y el título. Contenido o índice, el título, la introducción, un objetivo general, que es lo que quieren lograr con esa investigación, 2 objetivos específicos que complementan el objetivo general, el desarrollo del tema, qué aprendió con esa investigación, cuáles son sus conclusiones de esa investigación y las referencias bibliográficas, entre otros. Esta es la estructura del informe. ¿Dudas, preguntas? ¿No hay dudas? No, economista. No economista. Ok. No economista. Economista, Se la puedo poner para las 23. sí, economista, por favor. Ok. Y esta. Ya está lista para la 23. Vamos a ver la otra. Ok. Vamos a ver la otra. Este ensayo. Este es un ensayo que tiene introducción, desarrollo y conclusiones. Ok. Luego de ver los videos que están anexos. Aquí están los videos. Estos son los videos que le presenté en la presentación. Esta está para el... Bueno, ya va. Todo está para el 30, ¿oyeron? Así que planifiquen su tiempo. Los organizadores gráficos, todo debe ser subido en PDF. Todo en PDF.
¿Dudas, preguntas? De la otra materia también está hasta el 30, disculpe, economista. Déjeme revisar. Sí, hasta el 30. Sí, tiene hasta el 30 a las 23 horas. Citan todas las actividades y la evaluación de ambas materias hasta el 30 de abril a las 23 horas de la noche. ¿Alguna duda, alguna pregunta con la clase de hoy? No por ahora, pero podemos después tener alguna duda. No economía. Dígame, Gabriela, que no la entendí. ¿Alguna pregunta? ¿No hay duda? ¿Pregunta? No, ninguna, economista. Ok. Entonces, vamos a dejarla hasta aquí. En la próxima clase del sábado virtual vamos a analizar la teoría del consumidor, que fue la clase que di anteriormente en presencial. Vamos a ver en la clase del consumidor todo lo que se refiere a las curvas de indiferencia, a la utilidad total, a la utilidad marginal en términos económicos, a la tasa marginal de sustitución, y vamos a ver algunos ejercicios prácticos. Eso lo vamos a ver el próximo sábado. Entonces, dedíquese esta semana a completar la unidad número 1. Cualquier duda me la hacen saber por el chat del grupo de WhatsApp. ¿Oyeron? Bueno, Ya acabo, mami, ya acabo, unos 10 minutos y acabo. Colocaron la palabra presente en el chat. Colocaron la palabra presente. No todavía. Bueno, colóquenla porque ya vamos a terminar la clase. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Suárez, Moncayo, Benavides. No, ninguna, economista. Gracias. Ok. Pregunto, ¿me di a entender? ¿Me supo explicar en la clase de hoy? Sí, economista. sí, economista, muy claro. Ok. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias. El sábado comenzamos la unidad número 2 y dedíquense a hacer estas actividades. ¿Oyeron? Bueno, economista, muchas gracias. Ok, Bueno, a su economista. orden. Esta Gracias. clase la voy a subir en el transcurso del día, de manera que el lunes, cuando ustedes se la activen la plataforma, tendrán las dos clases, tanto la organización empresarial como la clase de microeconomía grabada. Bien. Bueno, hasta luego. Muchas gracias por la atención y feliz tarde, feliz fin de semana, encerradito, dedicados a hacer las actividades. Gracias, economista. Gracias, Hasta economista. luego. Buen Gracias, fin de semana. economista. Un buen día. Economista, hasta luego. Hasta luego. Economista. Esperando los diablitos como ofrecieron por ahí. Ya pudo arreglar su parlante. Identifíquenlos, Sí, sigue, sí. economista. Sí, gracias a Dios, ya los arreglé, ya los llevé por ahí por el obelisco, ya me los arreglaron. Gracias, María Cristina. Qué bueno. ¿Quién me habló? ¿Quién más habló? Darly, economista. Los Dígame. diablitos tienen que identificarlos bien. Los diablitos, Estoy esperando que me los lleven. los diablitos están en camino ya. Bueno, Diablito, Gallera Club Social, Ya, Margarita economista. Mavesa, ok. Hasta luego. Cumplirás, Darly, cumplirás. Gracias, cumplirás. economista. Que sea Chao. verdad. Ok. Bueno, Feliz tarde y feliz fin de semana. Ya. Gracias. Ok, hasta luego. Hasta luego.